Al reflexionar sobre las civilizaciones que tuvieron protagonismo relevante en las Sagradas Escrituras, frecuentemente recordamos a Israel, Egipto o Babilonia, grandes imperios entrelazados con prodigios, conflictos bélicos e intervenciones celestiales. No obstante, hay otra civilización, comúnmente ignorada, pero fundamental en el diseño predestinado del Altísimo. Una civilización cuya función fue vaticinada mucho tiempo antes de su emergencia como potencia dominante. Esa civilización es Irán, reconocida en épocas remotas como Persia. Lo que convierte la crónica de Persia en algo tan excepcional no es únicamente su impacto en la historia, sino el hecho de que las Escrituras la menciona específicamente, no solo en narraciones del pasado, sino también en vaticinios que aún contemplan el porvenir. Persia no constituía un reino que venerara al Dios de Israel, ni una región por donde transitaran sus profetas, o donde se manifestaran milagros entre su pueblo elegido. Y sin embargo, paradójicamente, representa uno de los escasos imperios foráneos que Dios no solo permitió que floreciera, sino que empleó activamente como herramienta para materializar sus designios celestiales. Aunque numerosos monarcas persas no reconocían al Dios de Israel, se transformaron en personajes cruciales en la configuración del destino de Israel. No solo contribuyeron a salvaguardar al pueblo judío, sino que también suministraron los medios para la restauración del templo en Jerusalén. Un hecho que había sido vaticinado siglos antes de materializarse. Dale like y suscríbete para ser parte de este increíble viaje donde exploramos historias bíblicas llenas de significado profundo. Pero lo más sorprendente es esto. Un monarca pagano extraño al pueblo del pacto divino fue citado por nombre en las Escrituras más de 100 años antes de su nacimiento, un suceso sin precedentes en toda la historia bíblica. Ciro el Grande, fundador del poderoso imperio persa, no era israelita ni seguidor del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, en el libro de Isaías se le denomina mi pastor, un título habitualmente reservado para líderes israelitas escogidos por Dios. Cuando Babilonia, el imperio que había sometido al pueblo judío, sucumbió ante los ejércitos de Ciro, el primer edicto que promulgó no fue prolongar la opresión de los desterrados, como lo habrían ejecutado muchos conquistadores anteriores, sino otorgarles la libertad de retornar a su patria y restaurar el templo en Jerusalén. Esto no fue meramente una táctica política, sino el cumplimiento directo de la profecía de Isaías, redactada más de un siglo antes del nacimiento de Ciro. No obstante, la función de Persia en la historia bíblica no concluyó con Ciro. La restauración de Israel constituyó un proceso extenso, frecuentemente confrontado por la resistencia de pueblos circundantes que intentaban obstaculizar la reconstrucción de Jerusalén. Cuando estos oponentes buscaron detener los esfuerzos de restauración, fue otro monarca persa, Darío el Grande, quien reafirmó el decreto de Ciro, ordenando no solo que el templo fuera terminado, sino que los gastos fueran sufragados por el tesoro imperial. Incluso ordenó que se realizaran sacrificios en el templo por la familia real persa, reconociendo el poder del Dios de Israel de una manera que ningún rey extranjero había ejecutado anteriormente. Años más tarde, bajo el gobierno del rey Jerjes, Persia volvió a ser escenario de una intervención divina, aunque de un modo que nadie habría previsto. Una conspiración siniestra se fraguó en la corte real persa con el objetivo de aniquilar al pueblo judío. Un plan que podría haber conducido a su destrucción total si no hubiera sido por el valor de una joven judía, una huérfana que había alcanzado el rango de reina de Persia. La historia de la reina Esther no es solo un relato de valentía y prudencia, sino una clara manifestación de la soberanía de Dios sobre las naciones. Un decreto de muerte había sido firmado,
Pero a través de un solo acto de coraje, Esther revirtió aquel plan, llevando a la supervivencia de su pueblo. Una vez más, Persia, un imperio pagano, estaba siendo utilizado como instrumento de Dios para asegurar la preservación de su nación escogida. Persia no es simplemente parte de la historia bíblica, es parte del plan divino continuo de Dios. Al examinar las Escrituras, observamos a Persia no solo en los relatos del pasado, sino también en las profecías que contemplan el futuro. El profeta Daniel, que existió durante el exilio babilónico y fue testigo del ascenso del imperio persa, recibió visiones que representaban los cambios en las potencias mundiales con Persia, desempeñando un papel crucial. Pero la importancia de Persia no termina con las visiones de Daniel. El libro de Ezequiel también identifica a Persia como una de las naciones que participarán en la batalla final contra Israel, la guerra de Gog y Magog. Un evento profético que muchos creen aún está por cumplirse, posiblemente alineado con las tensiones geopolíticas que hoy presenciamos. ¿Cómo es posible que una nación que una vez desempeñó un papel tan vital en la restauración de Israel, luego sea profetizada como parte de una guerra final en su contra? ¿Podría esto significar que la historia se repetirá, pero esta vez con un desenlace dramáticamente distinto y aún más importante? ¿Qué implicaciones tiene esto para el mundo moderno, donde la relación entre Irán e Israel sigue siendo una de las cuestiones geopolíticas más tensas y volátiles de nuestro tiempo? La historia de Persia en la Biblia es mucho más que un relato del pasado. Es un testimonio del control absoluto de Dios sobre las naciones. Ningún imperio es demasiado grande como para escapar de su plan divino, y ninguna nación es demasiado insignificante como para pasar desapercibida ante su voluntad soberana. Al contemplar el papel de Persia en la historia bíblica, emerge una verdad innegable. El ascenso y la caída de las naciones no son simplemente eventos políticos, sino capítulos que se despliegan en el gran diseño de Dios, un plan puesto en marcha antes de la fundación del mundo y que continuará hasta el final de los tiempos. Y si tú también crees que no solo Persia, sino tú mismo estás caminando paso a paso dentro del plan divino del Todopoderoso, entonces di con fe: confío en Dios. Para comprender verdaderamente el papel de Irán, la antigua Persia, en la historia bíblica, debemos remontarnos a los cimientos mismos del mundo después del diluvio, a un tiempo en el que la humanidad estaba siendo reformada y las grandes naciones de la tierra comenzaban a emerger. La historia de Irán no comienza en los palacios de los reyes persas ni con su ascenso como imperio. Por el contrario, está íntimamente entrelazada en las genealogías más antiguas de las Escrituras, profundamente arraigada en la herencia de uno de los hijos de Noé. Después del gran diluvio, que arrasó con un mundo lleno de corrupción, Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los patriarcas de todas las naciones que poblarían la tierra. La división del mundo entre estas tres líneas genealógicas no fue simplemente una cuestión de expansión humana, fue una reorganización divina de la historia, un reinicio de la civilización bajo la soberanía de Dios. De entre ellos, Jafet, a quien se asocia con los pueblos que se esparcirían por Europa y Asia, engendró un hijo llamado Madai, quien se convirtió en el antepasado de los medos, un pueblo que más tarde se vincularía inseparablemente con los persas, formando uno de los imperios más poderosos de la historia. Pero, ¿por qué es importante esta genealogía? ¿Por qué la Biblia se toma el tiempo de registrar el linaje de los medos, una nación que a simple vista podría aparecer solo una más dentro del mundo antiguo? La respuesta está en el desarrollo del plan divino. Los medos no fueron simplemente otro grupo étnico, fueron escogidos por la providencia para desempeñar un papel central en la configuración del destino de Israel.
estableciéndose en la región que con el tiempo se convertiría en el Irán moderno. Los descendientes de Madai se consolidaron como una fuerza formidable en el mundo antiguo, creciendo en poder e influencia hasta unirse con los persas, creando así un imperio que se extendería desde las fronteras de la India hasta el corazón de Egipto. Esta conexión entre los descendientes de Jafet y la formación del imperio persa no es simplemente una nota histórica al pie, sino un vínculo directo entre el mundo posterior al diluvio y la narrativa bíblica posterior del exilio, la redención y la restauración de Israel. Desde los primeros momentos de la historia registrada, Persia ya estaba siendo posicionada como un actor clave dentro del drama divino que se desarrollaría a lo largo de los siglos. La Biblia no es solo un libro de verdades espirituales, es un libro de patrones donde las naciones ascienden y caen conforme al plan soberano de Dios y donde incluso los pueblos más remotos están tejidos en su gran diseño, avanzando a través de los siglos. Los medos y los persas, inicialmente dos grupos distintos, se convierten en una fuerza unificada bajo el liderazgo de los reyes. Esta fusión no fue un accidente, ni simplemente el resultado de una conquista militar. Fue el cumplimiento de una orquestación divina que había comenzado siglos atrás, una formación de naciones que conduciría inevitablemente a la aparición de Persia como un imperio dominante, con un papel predestinado en las profecías bíblicas. Cuando Persia ascendió al poder, no lo hizo simplemente como otro reino sobre el escenario del mundo, sino como un instrumento divinamente designado que cumpliría algunas de las profecías más asombrosas jamás registradas en la Escritura. En el libro de Isaías, el Señor declara que Él es quien engrandece las naciones y las destruye, ensancha las naciones y las dispersa. Esta verdad se hace evidente en el ascenso de Persia, un reino edificado no solo por la fuerza de sus ejércitos, sino por la mano invisible del Altísimo, guiando la historia hacia su propósito supremo. Lo que hace aún más extraordinario el papel de Persia es que, a pesar de ser un imperio fundado sobre tradiciones paganas, se convertiría en uno de los pocos poderes extranjeros utilizados directamente por Dios para intervenir en el destino de su pueblo escogido. Mientras que otras naciones como Egipto y Babilonia oprimieron a Israel, Persia sería distinta. Sería el imperio mediante el cual Dios traería la restauración de su pueblo, cumpliendo promesas que habían sido declaradas mucho antes de que Persia siquiera existiera. Así, desde el principio mismo de la historia bíblica, el lugar de Persia estaba asegurado dentro del gran relato de la intervención divina. No era meramente una entidad geopolítica, era un reino apartado para un propósito específico, un propósito que se desplegaría con sorprendente precisión en las páginas de las Escrituras. Los descendientes de Madai, los antiguos medos, tal vez comenzaron como uno de los muchos pueblos postdiluvianos que se dispersaban por la tierra, pero su destino fue mucho más grande que simplemente sobrevivir o expandirse territorialmente. Fueron parte de la maquinaria divina, mediante la cual Dios cumpliría su pacto con Israel, utilizando incluso a una nación extranjera para demostrar su soberanía sobre todos los reinos de los hombres. En un mundo donde los imperios ascienden y caen, donde los reyes libran guerras y las dinastías se derrumban, la historia de Persia nos recuerda con poder que ningún reino existe fuera de la voluntad de Dios. Las naciones pueden creer que forjan su propio camino, pero como nos recuerda la Escritura, el corazón del rey está en la mano del Señor. Lo dirige como a un arroyo por donde Él quiere. Persia, aunque poderosa por derecho propio, fue, en última instancia, un instrumento en manos del Todopoderoso,
dispuesto desde los mismos fundamentos de la historia postdiluviana, esperando el momento en que habría de asumir su papel como protagonista en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Y cuando comprendemos esta verdad, no solo vemos a Persia como una nación antigua, sino como un espejo que nos revela cómo Dios aún dirige la historia con precisión inquebrantable. Si alguna vez has dudado de que Dios tiene un plan, mira a Persia, y si puedes creer que Él tuvo tal cuidado en preparar el camino de un imperio entero, ¿cuánto más no estará obrando cuidadosamente en tu propia vida? Desde los mismos cimientos del mundo postdiluviano, Persia había sido apartada para un propósito divino, con una línea de descendencia que se remontaba a los hijos de Noé a través de Jafet y Madai. Aunque pasaron siglos y los reinos se sucedieron, el escenario se estaba preparando para un giro trascendental en la historia, uno que llevaría a Persia desde la oscuridad hasta el centro mismo de la profecía bíblica. A medida que los medos y los persas se unieron, su influencia se expandió y lo que antes era una colección de tribus dispersas se transformó en un imperio poderoso forjado bajo el liderazgo de hombres que, sin saberlo, jugarían un papel clave en el cumplimiento del plan de Dios. Pero el destino de Persia no era simplemente convertirse en otro reino fuerte del mundo antiguo. Su llamado era ser el imperio que cambiaría el destino de Israel. Mientras otros imperios habían conquistado y esclavizado al pueblo de Dios, Persia sería el instrumento inesperado de su redención. ¿Cómo podía un imperio extranjero y pagano ser escogido para cumplir los propósitos divinos? ¿Cómo ascendió Persia al poder justo en el momento exacto de la historia en que podía cambiar el rumbo del futuro de Israel? Y aún más asombroso, ¿por qué uno de sus reyes más grandes fue nombrado en profecía mucho antes de haber nacido? La respuesta yace en la orquestación divina de la historia. Al dirigir nuestra atención hacia el surgimiento del imperio persa y su rol sin paralelo en la restauración de Israel, el ascenso de Persia como fuerza dominante no fue simplemente resultado de conquistas militares ni de estrategias políticas, sino el desarrollo de una narrativa divina puesta en marcha desde siglos atrás. El reino de Babilonia, en su tiempo, una superpotencia indomable que había humillado a Israel, parecía imposible de derrocar. Destruyó Jerusalén, redujo el santo templo a cenizas y llevó al pueblo de Judá al exilio, cumpliendo las severas advertencias proclamadas por los profetas antiguos. Durante 70 largos años, los israelitas permanecieron en tierra ajena, sus esperanzas apagadas por el peso del cautiverio, sus oraciones llenas de anhelo por redención. Y sin embargo, incluso en su desesperanza, una promesa había sido dada. Una profecía proclamada por Jeremías anunciaba que su exilio no sería eterno, que llegaría un tiempo de restauración y que Dios levantaría a un gobernante que los liberaría. El cumplimiento de esta profecía comenzó con la aparición de un hombre, Ciro el Grande. A diferencia de los reyes despiadados de Babilonia que gobernaban con mano de hierro, Ciro era distinto, no solo por su estilo de gobierno, sino por la manera en que sería utilizado por Dios para transformar el destino de una nación entera. Aunque el mundo lo veía como un genio militar, conquistando territorios desde los márgenes del Valle del Indo hasta las costas del Mediterráneo, la Biblia revela una verdad más profunda. Ciro no era simplemente un conquistador, sino un instrumento escogido por el Altísimo. Lo que hace su historia aún más extraordinaria es que fue mencionado por nombre por Dios más de un siglo antes de nacer. El profeta Isaías, escribiendo mucho antes de que Persia se convirtiera en una potencia, registró estas sorprendentes palabras: «Quien dice de Ciro, él es mi pastor, y cumplirá todo lo que me place, diciendo, de Jerusalén será edificada y del templo será fundado».
Y en el capítulo siguiente Dios habla de nuevo declarando: así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha, para someter naciones delante de él y desatar cintos de reyes. Esta declaración no tiene parangón en toda la Escritura. El título de ungido, normalmente reservado para los reyes y sacerdotes de Israel, es otorgado a un gobernante extranjero, un rey pagano sin pacto con el Dios de Israel. Sin embargo, dentro del plan divino, Ciro estaba destinado a ser quien derrocaría a Babilonia, rompería las cadenas del exilio judío y pondría en marcha la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y cuando llegó el tiempo señalado, la historia se desarrolló exactamente como lo había predicho la profecía. En el año 539 a.C., bajo el liderazgo de Ciro, el ejército persa avanzó sobre Babilonia, el imperio que había esclavizado a Israel y desafiado la autoridad divina. A diferencia de otras batallas, la caída de Babilonia fue rápida y casi sin resistencia, señal inequívoca de que no fue simplemente una victoria militar, sino un acontecimiento orquestado por la mano de Dios. Según registros históricos, incluyendo el cilindro de Ciro, los persas entraron en la ciudad sin oposición, mientras las imponentes murallas de Babilonia, consideradas inexpugnables, no pudieron proteger a su pueblo. Algunas fuentes afirman que los persas desviaron las aguas del río Éufrates, permitiendo que sus tropas marcharan por el lecho seco hasta el corazón de la ciudad, bajo la oscuridad de la noche. El libro de Daniel ofrece una perspectiva aún más profunda de la caída de Babilonia. En la misma noche en que las fuerzas de Ciro se aproximaban, el rey Belsasar celebraba un gran banquete bebiendo del oro sagrado robado del templo de Jerusalén. Fue en ese instante que una mano misteriosa apareció escribiendo un mensaje en la pared del palacio: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. El profeta Daniel fue llamado para interpretar las palabras, revelando que Dios había contado los días del reinado de Belsasar, que había sido hallado falto de valor y que su reino sería entregado a los medos y persas. Esa misma noche, Babilonia cayó y Ciro se convirtió en el soberano indiscutible del imperio. Pero lo que hizo de esta conquista un hecho verdaderamente extraordinario fue lo que ocurrió después. A diferencia de otros conquistadores que imponían su dominio mediante la opresión y la destrucción, Ciro eligió un camino distinto, uno que había sido anunciado mucho antes de su ascenso al poder. En lugar de mantener al pueblo judío en esclavitud, hizo lo impensable. Emitió un decreto permitiéndole regresar a su tierra natal y reconstruir el templo. Sus palabras registradas en el libro de Esdras resuenan con autoridad divina. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Esto no fue una simple decisión política, fue el cumplimiento de la profecía de Isaías, la culminación del plazo anunciado por Jeremías y una evidencia poderosa de la soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres. Un rey pagano, ajeno a las profecías que anunciaban sus acciones, se convirtió en un instrumento en las manos del Todopoderoso, dando inicio a uno de los momentos más cruciales en la historia de Israel. El decreto de Ciro marcó el comienzo de un nuevo capítulo para el pueblo judío, pero el camino hacia la restauración no estaría exento de desafíos. Aunque se les concedió el permiso de regresar, la tarea de reconstruir una tierra devastada y de levantar nuevamente el templo exigiría mucho más que una orden real. Requeriría fe, perseverancia y la intervención constante de Dios. El viaje hacia la redención había comenzado, pero estaba lejos de haber terminado. A medida que avanzamos, veremos cómo Persia siguió dando forma al destino de Israel, no como un imperio pasivo al margen de la historia bíblica,
sino como una fuerza activa utilizada por Dios para cumplir sus promesas. Desde el reinado de Ciro hasta el respaldo de Darío y la valiente intervención de la reina Esther, el papel de Persia estuvo lejos de ser incidental. Fue y sigue siendo testimonio de una verdad eterna, que ningún reino, ningún gobernante y ningún imperio existe fuera de la voluntad soberana del Altísimo. Y si él pudo usar a Ciro, un rey pagano, para liberar a su pueblo y restaurar su casa, ¿acaso no podrá obrar también de manera sorprendente en tu propia vida para llevar a cumplimiento lo que él ha prometido? La caída de Babilonia no marcó solo el fin de un imperio, sino el amanecer de una nueva era para Israel. Una era anunciada siglos antes por los profetas, un tiempo de regreso a la tierra prometida y de reconstrucción de lo que había sido destruido. Y aunque la conquista de Babilonia fue rápida, el verdadero milagro no residió en el poderío militar de Persia, sino en el inesperado acto de misericordia y restauración que le siguió. A diferencia de los reyes de Asiria y Babilonia, quienes se deleitaron en la destrucción y la humillación de Israel, Ciro el Grande adoptó un enfoque sin precedentes, uno que transformaría para siempre la historia del pueblo judío. Apenas había consolidado su dominio sobre los territorios babilónicos cuando Ciro emitió un decreto, uno que pondría en marcha el engranaje de la restauración. Registradas en los primeros versículos del libro de Esdras, sus palabras son nada menos que extraordinarias. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él y suba a Jerusalén que está en Judá y reconstruya la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Este decreto, emitido por un rey extranjero sin vínculo previo con el Dios de Israel, fue el cumplimiento asombroso de la profecía. No solo había sido nombrado Ciro por el profeta Isaías como el restaurador de Jerusalén, sino que Jeremías había predicho que el exilio duraría 70 años antes de que el pueblo pudiera regresar. Ahora, con la caída de Babilonia consumada y el fin del exilio al alcance, la palabra de Dios se cumplía con una precisión sobrecogedora. Pero Ciro no se limitó a otorgar permiso. Su decreto fue más allá de un simple reconocimiento del derecho del pueblo a regresar. Fue un mandato activo para reconstruir el templo, un reconocimiento, por inadvertido que fuera, de la responsabilidad divina que le había sido encomendada. Más aún, proveyó los medios para que la reconstrucción se llevara a cabo, ordenando que se entregaran plata, oro y otros recursos valiosos a los exiliados que regresaban para que pudieran restaurar su ciudad y su lugar de adoración. Incluso los vasos sagrados que Nabucodonosor había saqueado del templo de Salomón, objetos de profundo valor espiritual e histórico, fueron recuperados de los tesoros babilónicos y devueltos al pueblo judío, como si la historia misma estuviera siendo revertida y la profanación del templo de Dios finalmente fuera deshecha. A medida que el decreto de Ciro se difundía, los exiliados que durante décadas habían anhelado su tierra natal se enfrentaban a una decisión, una que definiría el próximo capítulo de la historia de Israel. Aunque muchos habían establecido familias, comunidades y negocios en Babilonia, la oportunidad de regresar y reconstruir lo perdido ahora se hacía realidad. Para algunos, la idea de abandonar la seguridad de sus nuevas vidas por la incertidumbre de una ciudad en ruinas era abrumadora, pero para otros el llamado a regresar era imposible de ignorar. Entre los que respondieron a ese llamado se encontraba Zorobabel, descendiente del rey David y heredero legítimo al trono de Judá. Aunque la nación seguía bajo dominio persa, junto a él estaba Josué,
el sumo sacerdote, quien encabezaría la restauración espiritual del pueblo. Bajo su liderazgo, cerca de 50.000 exiliados se prepararon para la ardua travesía de regreso a la tierra de sus antepasados. Un viaje que no solo sería físicamente exigente, sino profundamente transformador a nivel espiritual. Al emprender el camino, dejando atrás las imponentes ciudades y las comodidades de Persia para enfrentar las ruinas desoladas de Jerusalén, el peso de la historia descansaba sobre sus hombros. No se trataba de una migración cualquiera, era el cumplimiento del pacto de Dios, un momento que evocaba la gran liberación de Egipto siglos atrás. Así como sus antepasados salieron de la esclavitud de Faraón bajo la guía de Moisés, ahora salían del cautiverio babilónico bajo el mandato de un rey extranjero, demostrando una vez más que ningún poder humano puede impedir el cumplimiento del plan divino. No obstante, el camino hacia la restauración no estaría libre de dificultades. La tierra a la que regresaban no era un lugar de paz ni abundancia, sino una tierra devastada y plagada de oposición. Jerusalén yacía en ruinas, su glorioso templo reducido a escombros, y los pueblos vecinos, muchos de los cuales se habían asentado durante la ausencia de Israel, no veían con buenos ojos su retorno. Aunque libres del dominio babilónico, los exiliados ahora enfrentaban una nueva lucha, la de reconstruir su ciudad, su templo y su identidad en medio de la resistencia y la incertidumbre. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, una verdad permanecía inalterable. Dios había hablado y sus promesas serían cumplidas. Lo que había comenzado con un decreto de un rey persa era en realidad la continuación de una promesa divina, una que se remontaba a Abraham, pasaba por Moisés y llegaba ahora a una generación que regresaba del exilio. El Dios de Israel, que había predicho su cautiverio, también había proclamado su restauración, y ni siquiera el imperio más poderoso de la tierra podía impedir que su palabra se hiciera realidad. Con el regreso a Jerusalén en marcha, el escenario estaba preparado para el siguiente gran capítulo en la historia de Israel. Un capítulo donde los esfuerzos por reconstruir el templo encontrarían tanto el favor divino como una oposición feroz. El decreto de Ciro había abierto la puerta, pero el verdadero viaje hacia la restauración apenas comenzaba. Y quizás hoy, en medio de tus propias ruinas y batallas personales, este mismo principio aún resuena con poder. Cuando Dios habla, su palabra no vuelve vacía. Aún en medio de la devastación, Él es capaz de levantar lo caído, restaurar lo perdido y guiar a su pueblo a través de caminos inesperados, incluso usando a reyes paganos para cumplir su plan eterno. El decreto de Ciro había iniciado un capítulo extraordinario en la historia de Israel, un capítulo que no trataba únicamente del regreso a una tierra largamente abandonada, sino del cumplimiento de promesas antiguas y del restablecimiento del lugar de morada de Dios en medio de su pueblo. La primera oleada de exiliados, liderada por Zorobabel y Josué, dio el valiente paso de dejar atrás sus vidas en Babilonia para regresar a Jerusalén, llevando consigo la esperanza de una nación que anhelaba ser restaurada. Sin embargo, al llegar, no encontraron una ciudad lista para ser reconstruida, sino ruinas, hostilidad y una oposición implacable. El camino hacia la restauración, aunque ordenado por Dios, estaría lejos de ser sencillo. Durante un tiempo, el progreso fue lento y los desafíos amenazaban con detener por completo la obra. Poderosos enemigos se levantaron decididos a obstaculizar los esfuerzos de reconstrucción, y hasta entre los propios repatriados comenzó a germinar el desaliento al enfrentarse a la dura realidad. El decreto de Ciro les había concedido el derecho a reconstruir, pero asegurar ese derecho frente a la oposición requería más que un permiso.
Se necesitaba un respaldo continuo del trono persa. Aunque Ciro puso los cimientos de la restauración de Israel, serían los reyes que lo sucedieron, Darío el Grande y Artajerjes, quienes asegurarían que la obra siguiera adelante. A través de ellos, el papel de Persia en el destino de Israel no terminó con un solo decreto, sino que se extendió a lo largo de generaciones, demostrando que cuando Dios orquesta la liberación, también la lleva a su plena realización. La restauración de Israel no fue un mero evento político, sino una empresa divina que se desarrollaría bajo el gobierno de reyes persas, que consciente o inconscientemente se convertirían en instrumentos en manos del Todopoderoso. La realidad de la restauración resultó ser mucho más compleja de lo imaginado. El viaje de regreso a Jerusalén había sido arduo, pero el verdadero desafío comenzó al contemplar la desolación que les aguardaba. La ciudad estaba en ruinas, su antigua gloria reducida a piedras dispersas, y el templo, el corazón mismo de su identidad como pueblo de Dios, no era más que un recuerdo lejano. A pesar de su entusiasmo inicial, los exiliados se enfrentaron a una oposición persistente por parte de los pueblos vecinos, especialmente los samaritanos, quienes veían en la restauración de Israel una amenaza directa a su influencia. Estos adversarios recurrieron a todo tipo de tácticas, desde maniobras políticas hasta intimidación abierta, y finalmente lograron que la construcción se detuviera. Durante años, los cimientos del templo permanecieron intactos, mientras el temor y el desánimo se apoderaban del pueblo. En medio de este estancamiento, el imperio persa atravesaba una transición. Ciro el Grande, el rey que había dado inicio al retorno de Israel, había muerto y sus sucesores no compartían su visión respecto a Jerusalén. Sin el respaldo real, los exiliados se vieron impotentes para continuar, y la esperanza de ver el templo reconstruido comenzó a desvanecerse. Pero aunque la oposición se multiplicaba y los obstáculos políticos parecían insuperables, Dios no había terminado su obra. Ya había preparado a otro gobernante, uno que, aunque extranjero, se convertiría en instrumento para el cumplimiento de su voluntad. Ese hombre fue Darío el Grande, y bajo su reinado los esfuerzos paralizados cobrarían nuevo impulso. Darío, al ascender al trono, heredó un vasto imperio que se extendía desde las fronteras de Grecia hasta el Valle del Indo. Su reinado se caracterizó por una administración brillante y grandes logros militares, pero sin saberlo, también estaba asumiendo un papel que había sido preparado para él por la providencia divina. Cuando los enemigos de Israel, envalentonados por la pausa en la construcción, apelaron a las autoridades persas para detenerla definitivamente, creyeron estar asegurando su victoria. Acusaron al pueblo judío de desafiar al imperio y sugirieron que permitirles reconstruir derivaría en rebelión. Sin embargo, en lugar de actuar de inmediato a su favor, Darío ordenó una investigación minuciosa, mandando a buscar en los archivos reales para verificar si existía algún decreto concerniente a Jerusalén. Lo que sucedió a continuación fue un momento notable en la historia, una muestra del dominio soberano de Dios sobre reyes y naciones. Los escribas, al revisar los registros, encontraron el decreto original de Ciro, el mismo documento que otorgaba a Israel el derecho a regresar y reconstruir el templo. Con esta evidencia irrefutable, Darío no solo permitió que la construcción continuara, fue más allá, emitiendo un nuevo decreto que no solo reafirmaba la orden de Ciro, sino que la ampliaba. Ordenó que los gastos de reconstrucción fueran cubiertos en su totalidad por el Tesoro Imperial, garantizando que los recursos financieros no obstaculizaran más la obra. Y de forma aún más impactante, decretó que todo aquel que intentara impedir la reconstrucción sería severamente castigado, declarando que sería ejecutado y su casa destruida como advertencia a los demás.
Este decreto no fue simplemente una decisión administrativa, fue una prueba del poder de Dios para usar incluso a las figuras más inesperadas para cumplir su voluntad. Aunque Darío era un monarca de un imperio pagano, reconoció la importancia del Dios de Israel, ordenando que se ofrecieran sacrificios en el templo por él y sus hijos, para que recibieran el favor divino. Este acto, quizá con tintes políticos, reflejaba una verdad mayor. Los reyes persas, aún sin pertenecer al pacto de Israel, estaban siendo integrados al plan redentor de Dios, demostrando que ningún poder terrenal escapa a su autoridad suprema. Con el renovado respaldo del trono persa, los esfuerzos de reconstrucción se reanudaron con mayor determinación, animados por las palabras de los profetas Ageo y Zacarías, quienes les recordaban que Dios mismo estaba con ellos. Los exiliados avanzaron superando la resistencia que antes los había paralizado. En el 6º año del reinado de Darío, tras años de espera, el segundo templo fue finalmente terminado. Lo que alguna vez pareció un sueño imposible, ahora se hacía realidad. Y el pueblo de Israel, tras soportar el exilio y la adversidad, podía volver a adorar en la casa del Señor. La finalización del templo bajo el reinado de Darío no fue solo la restauración de un edificio, fue una declaración firme de que las promesas de Dios permanecen inquebrantables sin importar la oposición ni las circunstancias. El mismo Dios que había anunciado el exilio también había prometido la restauración y mediante el decreto de un rey persa cumplió su palabra. Sin embargo, el papel de Persia en el destino de Israel aún no había terminado. Aunque el segundo templo ya estaba reconstruido, Jerusalén seguía vulnerable con sus muros en ruinas. La restauración, tanto física como espiritual, aún no se había completado. Y una vez más, Dios levantaría a otro rey persa, cuyo corazón sería guiado por su providencia, para asegurar que su pueblo habitara con seguridad en la tierra que Él les había entregado. Y mientras seguimos avanzando en esta historia, veremos cómo la influencia de Persia no se limitó al templo, sino que alcanzó los muros de la ciudad, moldeando la historia de Israel con una precisión que solo puede venir de lo alto. Porque cuando Dios comienza una obra de restauración, Él también es fiel para completarla. Aunque la finalización del segundo templo, bajo el reinado del rey Darío, representó un hito crucial en la restauración de Israel, el pueblo judío permanecía disperso por todo el vasto imperio persa, con muchos aún viviendo lejos de su tierra ancestral. El favor recibido bajo Ciro y Darío fue un testimonio de la fidelidad de Dios. Pero como la historia demuestra a menudo, los tiempos de paz son fugaces y el destino del pueblo de Dios volvería a estar en peligro. Esta vez, no por medio de la guerra o el exilio, sino por una trama siniestra que se gestaba en el corazón mismo de la corte real persa. Al pasar el trono de Persia de Darío a su hijo Jerjes, conocido en la Biblia como el rey Asuero, comenzó un nuevo capítulo en la historia de Israel, uno que destacaría no solo la soberanía divina sobre los imperios, sino también el poder de la obediencia valiente frente a circunstancias aparentemente imposibles. A diferencia de sus predecesores, quienes apoyaron activamente la reconstrucción de la patria judía, Asuero fue un rey impulsado por la ambición y el exceso, un gobernante cuya administración estuvo marcada por la grandeza, la indulgencia y decisiones volátiles. Fue durante su reinado que tuvo lugar uno de los episodios más dramáticos de la historia judía, uno que pudo haber terminado en su aniquilación total de no ser por la mano oculta de Dios, obrando a través de una heroína inesperada, una joven judía llamada Esther. La historia comienza en los lujosos salones del palacio persa en Susa, donde el rey Asuero, en un arrebato de orgullo embriagado,
dictó un decreto impulsivo que provocó la destitución de su reina, Vasti. En búsqueda de una nueva consorte, ordenó que se reunieran a las jóvenes más hermosas de todo el imperio. Entre las jóvenes estaba Hadasa, Esther, huérfana judía criada por Mardoqueo. Sin revelar su identidad judía, halló gracia ante el rey y fue coronada reina de Persia. La ascensión de Esther pareció casualidad, pero tras esa fachada había un plan mayor que exigiría que arriesgara todo por la salvación de su pueblo. Amán, alto funcionario lleno de arrogancia y odio, tenía profundo resentimiento hacia los judíos, especialmente Mardoqueo, quien se rehusaba a inclinarse ante él. Amán ideó un plan para exterminar a todo el pueblo judío del imperio. Manipulando al rey, obtuvo un edicto real ordenando la aniquilación de todos los judíos, decreto irrevocable según la ley persa. El decreto de exterminio cayó sobre los judíos. Mardoqueo lloró vestido de cilicio, pero en su aflicción percibió una posibilidad de redención. Mardoqueo instó a Esther a interceder ante el rey por su pueblo, aunque hacerlo significaba arriesgar su vida, pues presentarse sin ser convocada podía resultar en ejecución. Las palabras de Mardoqueo, «¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino?», hicieron que Esther comprendiera su propósito divino. Decidió presentarse ante el rey, aunque le costara la vida, pero primero convocó un ayuno de 3 días. Esther entró ante el rey, quien extendió su cetro, concediéndole audiencia. Con sabiduría, invitó al rey y Amán a un banquete privado para revelar su petición cuidadosamente. En el segundo banquete, Esther reveló su identidad y expuso el complot. «Hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos». El rey, indignado, exigió saber quién era el culpable. Cuando Esther señaló a Amán, su destino quedó sellado y fue ejecutado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Aunque Amán murió, el decreto seguía vigente. Con aprobación real, Esther y Mardoqueo emitieron nuevo decreto autorizando a los judíos a defenderse de sus enemigos. En el día señalado, los judíos se levantaron en victoria contra quienes buscaban su ruina. Esta liberación milagrosa fue poderoso testimonio de la fidelidad divina para proteger a su pueblo. Los judíos instituyeron la fiesta de Purim para conmemorar su salvación. La historia de Esther es relato de orquestación divina y valentía, mostrando la mano invisible de Dios. Persia se convirtió en escenario de gran intervención divina en la historia judía. Por la obediencia de una mujer, el destino de una nación fue transformado. Aunque este capítulo terminaba, el papel de Persia no había concluido. Jerusalén seguía expuesta con muros en ruinas y vulnerable a ataques. Dios movería nuevamente el corazón de un rey persa para la restauración final, la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo Nehemías. El imperio persa había sido decisivo en la restauración a través de Ciro, regreso de exiliados, Darío, finalización del templo, y Jerjes, preservación vía Esther. A pesar de las victorias, la restauración no estaba completa, pues faltaban elementos fundamentales para la seguridad de Israel. Jerusalén permanecía vulnerable con muros en ruinas, abierta a ataques e incapaz de funcionar como centro seguro de fe judía. Dios movería el corazón de Artajerjes I, quien proveería medios para la renovación de Jerusalén a través de la fidelidad de un hombre. Nehemías, judío influyente como copero de Artajerjes, era consejero de confianza del rey. A pesar de su posición privilegiada, su corazón permanecía ligado a su pueblo. Al recibir noticias de la desolación de Jerusalén, Nehemías fue invadido por el dolor y recurrió a la oración ferviente por la restauración de su nación. Nehemías comprendía la soberanía divina y sabía que ningún gobernante tiene poder real excepto por voluntad del Altísimo. Cargó esta responsabilidad en silencio hasta que su tristeza fue visible.
Artajerjes notó la aflicción de su servidor y preguntó la causa. Nehemías enfrentó la decisión de guardar silencio o arriesgar todo con una petición audaz. Tras oración interior, Nehemías expresó su angustia por Jerusalén y solicitó permiso para reconstruir la ciudad, sabiendo que acercarse sin invitación podría interpretarse como deslealtad. La respuesta fue milagrosa. Artajerjes concedió permiso, emitió cartas reales garantizando paso seguro y ordenó entregar madera real para reconstruir muros y puertas. Este pedido imposible, un siervo judío solicitando recursos para fortificar una ciudad rebelde, fue respondido con favor extraordinario, demostrando la mano de Dios moviendo el corazón real. Nehemías partió hacia Jerusalén, encontrando tarea inmensa, ciudad en ruinas, pueblo desanimado y fuerte oposición de líderes vecinos que veían la restauración como amenaza. Los enemigos ridiculizaron, conspiraron y sembraron temor, pero Nehemías perseveró organizando al pueblo en grupos y armando trabajadores para construir con una mano y empuñar espada con la otra. Esta imagen de pueblo reconstruyendo mientras se defiende testificaba valentía y confianza divina. Cuando intentaron distraerlo, respondió: «Estoy ocupado en gran obra y no puedo descender». En solo 52 días terminaron los muros, hazaña asombrosa que fue victoria arquitectónica y triunfo espiritual, demostrando que la mano de Dios estaba sobre su pueblo. Nehemías entendió que la verdadera restauración requería renovación del corazón. Con la ciudad segura, lideró con Esdras un avivamiento nacional restaurando la lectura de la ley. Se completó la última etapa de restauración. Templo reconstruido bajo Darío, pueblo preservado bajo Asuero, ciudad fortificada bajo Artajerjes, demostrando fidelidad divina. Lo iniciado con edicto persa fue consumado por providencia divina, probando que ningún imperio puede frustrar los propósitos del Altísimo. Pero el lugar de Persia en la profecía no había concluido. Aunque fue instrumento de restauración, este imperio sería contado entre las naciones que se levantarán contra el pueblo de Dios en los últimos días. La restauración bajo Nehemías y Artajerjes marcó la fase final de reconstrucción física. El imperio persa fue instrumento singular, demostrando que ningún imperio opera fuera de la voluntad divina. Aunque Persia fue vaso de restauración, su historia profética está lejos de terminar. Las Escrituras anuncian que Irán moderno volverá como adversaria de Israel en los últimos días. ¿Cómo es posible que una nación crucial en el plan de redención figure entre quienes buscarán destruir al pueblo de Dios? Para responder, debemos examinar las visiones de Ezequiel y Daniel sobre el enfrentamiento final. El papel de Persia iba más allá de acontecimientos pasados. Antes de los decretos de Ciro y Nehemías, el surgimiento de Persia ya había sido anunciado en las visiones divinas concedidas al profeta Daniel. Estas revelaciones no eran simples relatos históricos, sino un marco profético delineando el curso de grandes imperios mundiales, mostrando cómo cada reino surgiría y caería conforme al plan soberano de Dios, desde la antigüedad hasta el futuro escatológico. Daniel, llevado al cautiverio joven durante el exilio babilónico, sirvió en cortes de varios reyes y fue testigo de transiciones de poder entre imperios. Además de consejero, recibió visión divina sobre el futuro de potencias mundiales, incluyendo Persia. En Daniel 2, Nabucodonosor soñó con una estatua colosal de diferentes metales, representando imperios sucesivos. La cabeza de oro simbolizaba Babilonia, mientras pecho y brazos de plata representaban al imperio medo-persa que sucedería a Babilonia tras su caída en 539 a.C. La visión de Daniel 7 ofreció descripción más detallada. El profeta vio 4 bestias representando imperios mundiales. La segunda bestia, un oso levantándose de un lado, aludía directamente al imperio medo-persa, enfatizando su carácter dual con clara preeminencia persa.
Esta imagen coincidía con la realidad histórica, pues Persia eclipsó a Media. El oso cargaba 3 costillas en la boca, interpretadas como las 3 grandes conquistas, Babilonia, Lidia y Egipto, consolidando su dominio mundial. En Daniel 8 aparece un carnero con 2 cuernos, avanzando en todas direcciones, creciendo en fuerza. Los cuernos representan a los reyes de Media y Persia, reafirmando la naturaleza dual del imperio. A pesar de la aparente invencibilidad, aparece un macho cabrío con gran cuerno entre los ojos, símbolo de Grecia bajo Alejandro Magno, que derrota rápidamente al carnero. Esta profecía se cumplió en 331 a.C., cuando Alejandro venció al ejército persa. Lo más asombroso de estas visiones no es solo su precisión profética, sino el mensaje profundo. Ningún imperio existe fuera del plan divino. Persia fue instrumento clave para Israel, pero era solo una pieza en el gran diseño de la historia. La sucesión de imperios revelada a Daniel no era simple lección histórica, sino proclamación de la autoridad absoluta de Dios sobre las naciones, demostrando que el destino de reyes y pueblos es determinado por el decreto del Altísimo. La presencia de Persia en la profecía no concluye con su caída histórica. Mientras Daniel predice su ascenso y declive antiguos, profecías posteriores en Ezequiel 38-39 indican que Persia resurgirá en el capítulo final, aliándose contra Israel. Este cambio de imperio restaurador a enemigo profetizado marca movimiento profundo en el cronograma profético de Dios, dirigiéndonos hacia el cumplimiento final de su plan eterno. Para encontrar respuestas debemos examinar las palabras de Ezequiel, donde Persia es mencionada entre las naciones que se levantarán contra el pueblo de Dios en la guerra de Gog y Magog, señalando el inicio del fin. En este escenario profético somos llamados a entender que la historia no camina al azar, sino al ritmo del plan eterno del Creador. Persia permanece como testimonio del poder de Dios sobre todas las naciones. Las visiones de Daniel ofrecieron retrato detallado del ascenso y caída de Persia en el mundo antiguo, pero su presencia profética no termina con su desaparición histórica. Siglos después, Ezequiel anunció que Persia volvería como parte de coalición contra Israel. Esta profecía en Ezequiel 38-39 describe batalla climática conocida como Guerra de Gog y Magog, conflicto final donde múltiples naciones se unirán para destruir al pueblo escogido de Dios, solo para enfrentar juicio divino y derrota abrumadora. Ezequiel, escribiendo durante el exilio babilónico, recibió visión sobre futura invasión de Israel liderada por Gog, príncipe de Magog, quien forjaría alianza con varias naciones, incluyendo Persia, Cus, Put, Gomer y Togarma. Unidas por hostilidad común hacia Israel, estas naciones se lanzarán en ataque masivo como tormenta sobre tierra que estará habitada con aparente seguridad, sin preparación para guerra. La inclusión de Persia en esta coalición es especialmente impactante, dado su papel singular en la historia de Israel. A diferencia de Babilonia o Asiria, conocidas por crueldad contra judíos, Persia fue benefactora. En tiempos finales, según Ezequiel, esta potencia restauradora se encontrará en el bando opuesto al plan divino, aliada con fuerzas enemigas buscando aniquilar a Israel. Esta transformación plantea cuestiones profundas sobre el cambio de Persia. Esta pregunta, ¿sobre qué eventos futuros podrían alinear al Irán moderno con la coalición profetizada?, se conecta con tensiones geopolíticas actuales. La respuesta de Dios a esta invasión será inmediata y contundente. Así como Persia fue usada para traer liberación en el pasado, ahora ella y las naciones aliadas sufrirán juicio divino. Ezequiel describe que cuando Gog y aliados crean haber asegurado la victoria, Dios intervendrá sobrenaturalmente, destruyendo completamente a los invasores.
Esta intervención divina no solo protegerá a Israel, sino que servirá como declaración incuestionable de la soberanía de Dios ante el mundo entero, manifestando su grandeza y santidad a todas las naciones para que reconozcan que Él es el Señor. El capítulo 39 continúa revelando que la destrucción será tan vasta que tomará 7 meses sepultar a los muertos, y durante 7 años se quemarán las armas de guerra, ilustrando el alcance catastrófico del juicio divino. En diferencia de guerras anteriores, donde Israel dependió de su ejército o alianzas humanas, esta batalla será ganada únicamente por intervención directa de Dios, quien asegurará que su nombre sea glorificado entre las naciones, recordando que ningún enemigo puede prevalecer contra los propósitos del Altísimo. Aunque las interpretaciones varían, muchos estudiosos y teólogos coinciden en que Ezequiel 38-39 describe un evento futuro aún por cumplirse. Ante las crecientes hostilidades en Medio Oriente y tensiones entre Irán e Israel, resulta difícil ignorar los paralelismos entre la profecía bíblica y la realidad contemporánea. La creciente influencia de Irán, sus alianzas con naciones hostiles hacia Israel y sus reiterados llamados a la destrucción del Estado judío parecen reflejar la alineación anticipada en la visión de Ezequiel, planteando si estamos presenciando los primeros indicios del cumplimiento profético. Es innegable que el papel de Persia en la profecía bíblica trasciende su pasado histórico, desde su participación clave en la restauración de Israel hasta su predicho involucramiento en la batalla final. Persia se presenta como una nación profundamente entretejida en el tejido profético de las Escrituras. Su transición de protector a enemigo es un ejemplo impactante de cómo las naciones se alinean consciente o inconscientemente con los propósitos de Dios según su plan soberano. Sin embargo, la profecía de Ezequiel no concluye con destrucción. Por el contrario, apunta hacia un plan redentor mayor, donde el propósito final de Dios no es solo juzgar a las naciones rebeldes, sino establecer su dominio soberano sobre toda la tierra. La guerra de Gog y Magog trata de la vindicación definitiva del nombre de Dios y la preparación para su reino venidero. Al observar el mundo actual y la creciente volatilidad en torno a Israel, debemos preguntarnos si nos acercamos al cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Si Irán se está posicionando como actor clave en los eventos del fin, y cómo deberíamos responder ante las señales que se manifiestan. Cualquiera que sean las respuestas, una verdad permanece firme. La historia no es simplemente el relato de ambición humana o lucha por el poder, sino el despliegue majestuoso del diseño soberano de Dios, avanzando hacia el capítulo final de su plan para Israel y el mundo entero. Al ver estas señales, debemos estar despiertos, discerniendo los tiempos y viviendo a la luz del propósito eterno de Dios. Desde las primeras páginas bíblicas hasta las visiones proféticas del fin, Persia ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo del plan divino para las naciones. A diferencia de otros imperios que surgieron en oposición a Israel, Persia destaca como instrumento único de intervención divina, sirviendo como protectora y restauradora del pueblo de Dios, y según las profecías, como adversaria en los eventos culminantes de los últimos días. Su presencia en la narrativa bíblica no es incidental, sino profundamente entretejida en el tejido de la historia redentora, demostrando que ningún reino existe fuera de la soberanía del Altísimo. La historia de Persia testimonia el dominio de Dios sobre reyes y naciones. Cuando la cautividad babilónica dejó a Israel en exilio, fue Ciro el Grande, un rey pagano, quien sin comprender el peso espiritual de sus acciones, cumplió las palabras de Isaías y Jeremías, permitiendo que el pueblo judío regresara y reconstruyera el templo.
Bajo Darío el Grande, el favor divino impidió que la oposición detuviera la obra, demostrando que ningún poder humano puede frenar lo que Dios ha ordenado. En momentos de peligro extremo, fue en los palacios persas donde Dios orquestó liberación milagrosa a través de la reina Esther. Finalmente, bajo Artajerjes I, la restauración física y espiritual de Jerusalén fue completada con los muros reconstruidos y el pueblo reafirmando su pacto con Dios. Sin embargo, la profecía indica que el papel de Persia no termina en el pasado. Su nombre resurge en el futuro, ya no como bienhechora de Israel, sino como parte de una alianza hostil que se levantará contra la nación en los días finales. Las visiones de Daniel revelaron el lugar del imperio en la sucesión de poderes mundiales. Pero la profecía de Ezequiel 38-39 vuelve a colocar a Persia en el centro, no como aliada sino como enemiga, unida a las naciones que intentarán destruir a Israel en la guerra de Gog y Magog. Este giro dramático de reino, que fue instrumento divino a uno que se alinea contra el pueblo de Dios, subraya un principio profundo. Las naciones no son juzgadas solo por su pasado, sino por dónde se posicionan finalmente en relación con el pacto de Dios. La historia de Persia nos recuerda que Dios no se ajusta a expectativas humanas ni fronteras políticas. Puede usar a un gobernante pagano para cumplir su palabra, como hizo con Ciro, y también permitir la caída de grandes naciones cuando se levantan contra su voluntad. Esta verdad sigue vigente hoy. Al observar las tensiones actuales entre Irán e Israel, y el reordenamiento de alianzas en Medio Oriente, debemos ver estos eventos no solo como conflictos políticos, sino como piezas de una narrativa divina dirigida hacia el cumplimiento del plan de Dios. La historia ha demostrado que el relato de Persia es obra de orquestación divina, donde cada ascenso, caída, restauración y oposición ha sido permitido por la mano soberana de Dios. Su rol en los días finales será ejecutado conforme a la voluntad divina. Las naciones pueden conspirar y los reyes trazar planes, pero la Escritura asegura que es el Señor quien dirige el curso de los tiempos. Como dice Proverbios 21:1, el corazón del rey está en la mano del Señor como canales de agua. Parados en esta encrucijada histórica, mirando hacia atrás al impacto de Persia en eventos bíblicos y hacia adelante a su rol profético, surge una pregunta urgente. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Si el mismo Dios que orquestó el ascenso y caída de imperios gobierna los acontecimientos actuales, ¿cómo debemos responder? ¿Con temor ante la incertidumbre o con confianza en aquel que ya declaró el fin desde el principio? Al final, la historia de Persia en la Biblia no trata únicamente de una nación, sino de una verdad inquebrantable. La voluntad de Dios prevalece sobre todas las cosas, sus propósitos se cumplirán, sus promesas se realizarán y su gloria será revelada entre todas las naciones. A medida que nos acercamos a los días anunciados por la profecía, debemos recordar que nuestra esperanza no está en poderes mundiales ni alianzas terrenales, sino en la mano soberana del Dios Todopoderoso, quien reina sobre la historia y está trayendo todas las cosas a su cumplimiento eterno. El video concluye agradeciendo a los espectadores por acompañar este viaje a través de la historia bíblica, recordando que cada relato es testimonio del poder y fidelidad de Dios. Invita a dar like y suscribirse para seguir explorando los misterios de las Escrituras, cerrando con bendiciones para los espectadores y sus familias.